Eso es importante compartirla. Y espero pues que pueda, ¿verdad?, manejar el tiempo. Y vamos a estar hablando del bautismo y de la tentación. El bautismo de Jesús y la tentación. Sí, Juan, en el estudio que hicimos de Juan, el Evangelio de Juan, sí hablamos de eso. No se va a oír hasta que no lo ponga. Dios se va a oír, pero no se va a oír tan bien. Sí, claro. No se va a oír ahora. Amén. Monitorealo un momentito, Arturo, por el Facebook, a ver si te sale. Sí, ya está. Bien, está ahí. Ok, qué bueno, gracias, eso era. Y entonces, vamos a ir al capítulo 3, al verso 13. Y vamos a hablar sobre el bautismo, pero esta vez lo vamos a ver desde la perspectiva de Mateo, aunque no. Vamos a decir cómo Marco y Lucas lo ven en algunos momentos. Dice en el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Yo fui a ese río Jordán hace muchos años, la única vez que he ido, ¿verdad? Vamos a hacer la salvedad. Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. No, estamos en Mateo. Mateo, sí, estamos estudiando aquí Mateo. Mas Juan se le oponía, estamos en el capítulo 3. Mas Juan se le oponía, Mateo 3, el verso 13. Y los que nos sigan también sepan que esos son los versos. Mas Juan se le oponía diciendo, vamos a usar esa palabra oponía que tiene nuestra traducción, la vamos a ver más en breve de otra manera. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vamos a desmenuzar un poquito esto, porque es importante ver algunos datos. Jesús vino de Galilea, específicamente desde su ciudad hogareña de Nazaret. Ya explicamos por qué Jesús, ¿verdad?, nació en Belén de Judea, pero después que se fueron para Egipto, regresó y se fueron entonces, fue criado en Nazaret, ¿verdad?, en Galilea. Al río Jordán, donde Juan se encontraba bautizando. Esa era la parroquia, ese era el templo, ese era donde Juan ministraba, en el río Jordán, ¿verdad? O ahí bautizaba, o en el mar de Galilea, ¿verdad? Cuando se presentó como candidato, Juan se le oponía. El término griego que hallamos en este pasaje significa impedir o evitar. Él estaba con resistencia, ¿verdad? Él no quería que Jesús, y todos sabemos por qué, ¿verdad? Él sabía que Jesús era el enviado de Dios y para él pues lo reconocía como Señor, ¿verdad? Por lo tanto, él trataba de evitar. Juan sentía que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús y no lo contrario. Oye, eso es entendible. Eso cualquiera, ¿verdad? Lo hubiera podido, cualquiera que está en sincronización correcta. Jesús respondió, deja ahora, la palabra ahí es permíteme ahora, y la razón es porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese es el término que usa el Señor. Vamos a desmenuzarlo. Así nosotros tenemos que cumplir cada deber religioso. O sea, estaban cumpliendo con el bautismo, con actos proféticos, con deber religioso, y recuerda lo que yo le dije la semana pasada, y he venido explicando, cerrando un periodo profético de todas las profecías que habían dicho los profetas mayores y menores, los 400 años de silencio, y ahora Juan el Bautista que viene a hacer el cierre. Juan el Bautista está haciendo el cierre, y entonces se están cumpliendo aquí unos aspectos proféticos y religiosos. La protesta de Juan y la réplica de Jesús solo se encuentra en este libro de Mateo. En los demás esto no sale.
que esta es una experiencia que aparece en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el Evangelio Universal de Juan. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Esta pregunta ha visitado muchas mentes, mucha gente está preguntando, pero ¿por qué el Señor bautizarse si Él no cometió pecado? Porque los que se bautizaban se arrepentían de sus pecados y los confesaban. Así era que Juan ministraba. Arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados y bautícense, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús? Esta pregunta ha estado en la mente de muchas personas y vamos a ver algunas contestaciones. ¿Por qué aquel que no cometió pecado, como lo señala primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, se presentó para el bautismo? Juan exigía que cada candidato que venía al bautismo confesara sus pecados. Pero Jesús no tenía nada que confesar. ¿Por qué entonces se sometió al bautismo, verdad? Ahora que Jesús dejaba aquello en su vida que era preparatorio y entraba en la actualidad del ministerio, o sea, era una transición que estaba ocurriendo de Jesús entrando ahora al pleno ministerio. Y entonces va a cumplir con ciertos parámetros religiosos y de justicia y de términos proféticos, de tiempos proféticos en cumplimiento. Además, él se dedicó al asunto fundamental de su obra, es decir, su identificación con los hombres aún hasta la muerte. O sea, cada cosa que Jesús hizo era tomando la identidad humana. Yo soy tan hombre como todos ustedes. Era el ministerio de la encarnación en toda su plenitud. O sea, yo les estoy dando ejemplo a ustedes para que hagan lo mismo, lo estoy modelando. A lo mejor yo no he pecado como ustedes, pero sí quiero enseñarle a ustedes la importancia de reconocer en su humanidad pecaminosa y tener la experiencia del bautismo. Esto demuestra humildad, esto demuestra compromiso, demuestra entrega, ¿verdad?, de parte del Señor. Su bautismo fue un acto por el cual consentía en tomar su lugar entre los pecadores. Él tomó el lugar entre los pecadores. Mire, yo quiero que vean todos mi ejemplo y se identifiquen. Identificación con la humanidad. Este es en el sentido real de la encarnación. Él está demostrando que estaba humanamente funcionando, ¿verdad? Significaba más que aparecer con un solo cuerpo físico, significaba una entrada a la raza humana. La encarnación es el mayor de los milagros. Es un milagro extraordinario, a veces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque dejó de ser igual a Dios. Se desprendió y dejó el trono de gloria y se humanizó, se encarnó. Es un milagro extraordinario. Dios hecho hombre, con las limitaciones que podría tener en la parte humana, ¿verdad? Hasta que no volviera después a desprenderse de todo, ¿verdad? Entonces, Él tomó ese lugar y viene aquí al milagro de la encarnación, ¿verdad? El bautismo de Cristo fue el preludio de la cruz. Ahí comenzó. Nosotros decimos que la muerte y pasión fue en los últimos días, ¿no? Ahí comenzó ese proceso, ¿verdad? Humanamente hablando. Él cumplió con todo deber religioso para poder ser un sacrificio perfecto. Cuando digo deber religioso, también deber profético, ¿verdad? Como aquel que no conoció pecado, podía identificarse con la humanidad pecadora. Es una paradoja, o una contradicción, podríamos decir también, que tendría que continuar siendo un misterio. La verdad que explicarlo no es tan sencillo, pero es parte de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay más revelación sobre esto. Pero todo estaba relacionado con su muerte redentora en el Calvario. Era el plan de salvación manifestado, Dios manifestado en Cristo para salvar a la humanidad. Ese es el milagro de la salvación y vino a través de la encarnación. Solo más adelante podría ser captada la profunda significación de este acto por el cual Jesús se identifica con su pueblo, carga con su propia culpa o con su culpa y recibe con y para ellos el bautismo del arrepentimiento. Por lo tanto, si seguimos profundizando aquí,
el bautismo fue, después de su muerte, la mayor evidencia de su sumisión, de su sumisión al Padre. Después de la muerte de cruz, el bautismo es lo más que demuestra que él se sometió y se humilló. ¿Cómo ocurre esto? Porque conscientemente se sometió a ser reconocido entre los pecadores como si fuera uno de ellos. Se sometió, se humilló ahí. Y recibir la señal exterior de la limpieza de pecado y de la corrupción de los cuales no tenía parte alguna. Es como cuando un inocente se hace culpable para salvar a otro. No había razón. Pero cargó la culpa de otro. Jesús estaba ya demostrándole a la humanidad: yo vengo aquí a ser humillado por todos ustedes y a cargar el pecado de todos ustedes, siendo yo inocente. Esto será una prueba, una evidencia de esa manifestación. Los factores centrales de la escena del bautismo fueron una visión y una voz. Vamos a ver cuál fue la visión. Y aquí hay muchas controversias sobre esto, porque algunos piensan que el pueblo lo oyó, otros piensan que solamente Juan el Bautista fue el que tuvo la visión y lo vio, ¿verdad? La primera fue que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay gente que piensa que nada más Cristo fue el que vio eso, ¿verdad? La voz declaró: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? El primero fue una indicación del poder divino por el cual se realizaría su ministerio. Está indicando que este ministerio va a estar saturado por el poder del Espíritu Santo. Entonces vino esa experiencia de descender como paloma el Espíritu Santo para hacer la evidencia de que de ahí comenzó el poder de Dios a estar de una manera extraordinaria con Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la seguridad de que Él era el Mesías, el auténtico Cristo de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios. La expresión vio, que también está aquí en Marcos 1:10, puede sugerir que la visión de la paloma solo fue para Jesús. Pero Lucas dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Lucas 3:22. También el Evangelio de Juan, capítulo 1, 32 y 34, indican que el descenso del Espíritu como paloma fue la señal predispuesta para Juan, para que él supiera que ese realmente era el Mesías. Este es el Señor. O sea que Jesús tuvo una experiencia allí, pero Juan también tuvo su experiencia. Y pues no sabemos si podemos decir que de los que estaban presentes, aunque estaban viendo el bautismo, pero la experiencia de oír y ver y lo que estaba pasando, yo creo que más gente fue impactada de esa manera, ¿verdad? La voz de los cielos expresaba la aprobación del Padre hacia la obediencia del Hijo. Uno de los significados de amado es único. Esa palabra amado, la implicación que tiene es el único. Este es mi único. De este modo el Padre, con figura doble y vigor dual, declara la misión única de Jesús como su Hijo unigénito y siervo obediente. Ya Cristo estaba obrando como siervo de Jehová, descrito por Isaías. ¿Ve? El cumplimiento profético que lo hemos estado señalando en todo el modelaje de Jesús. La obediencia a la voluntad del Padre, que manifestó por primera vez públicamente en su bautismo, encontró su culminación en la cruz. El Calvario fue el clima de su ministerio como siervo sufriente, ¿verdad? Que eso ya lo hemos estudiado y lo sabemos. Mateo hace del mensaje de los cielos una proclama pública. Este es mi Hijo amado. Mientras Marcos, capítulo 1 y verso 11, y Lucas, capítulo 3 y 22, lo hacen más directo y personal: tú eres mi Hijo amado. Pero tanto Lucas como Juan indican claramente que la semejanza de forma de paloma fue vista por lo menos por Juan el Bautista. De manera que hay amplio testimonio de que no se trataba de una experiencia subjetiva de parte de Jesús únicamente. O sea, por lo menos Jesús y Juan estaban compartiendo, ¿verdad?,
esa experiencia. Luego dice, en quien tengo complacencia, esa es la voz que se manifestó, ¿verdad? Denota en quien he tenido gran placer, quien ha llegado a ser objeto de mi buena complacencia. Uno de los rasgos importantes del bautismo de Juan es que aquí tenemos por primera vez en la Biblia una indicación clara y completa de la Trinidad. De las primeras manifestaciones claras de la Trinidad, la tenemos aquí cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y se ve entonces explícita de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque vemos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, entonces desciende el Espíritu Santo y tenemos entonces a Jesús encarnado. Y ahí vemos Dios manifestando en su grandeza de la Trinidad, del Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es algo que la revelación está bien marcada en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos todo aislado, el Espíritu Santo en el Génesis creando, en manifestaciones sobre ciertos hombres cuando eran llamados y ungidos, pero tenemos sobre los profetas, ¿verdad? Con una manifestación del Espíritu, vemos todo el tiempo hablando de Jehová, Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, y en alguna otra experiencia cuando buscamos por ahí encontramos la figura de Jesucristo. Pero no como ahora que el centro es Cristo, comienza la gracia, el Espíritu Santo va a tener toda una dispensación que es la que nosotros vamos a tener como experiencia o vivimos nosotros ahora. Entonces se ve la Trinidad en manifestación. Es una revelación del nuevo pacto en manera explícita, ¿verdad? Una manera más clara y evidente. Esa fue la experiencia del bautismo. Y aquí vemos, como yo le expliqué hace unos días, que Juan el Bautista sigue su ministerio, pero ya Juan el Bautista no es la figura principal. Se va como la cosa, ahora todo ese avivamiento viene a través de la figura de Jesús. Y hay cosas que son así, que tienen un tiempo, que tienen un mover, que tienen una manifestación o una dispensación, usándolo en un término más micro, y entonces Dios va a usar. No significa que Juan el Bautista no dejó de seguir siendo útil, lo era, pero ya no era la figura central. Él cumplió el propósito que era preparar el camino del Señor, anunciarlo, crear aquel avivamiento y entregarle el batón a Jesús. Y eso es bueno que lo aprendamos y lo veamos, porque a veces nosotros no podemos discernir que hay mover de Dios, y eso no significa que tú dejaste de ser útil. Lo que pasa es que va a venir la otra persona ahora en otra dimensión y tú cumpliste el momento grande a lo mejor y vas a seguir pues haciendo otras cosas en el reino, ¿verdad? Con importancia también. Ahora, y fue importante porque usted va a ver más adelante, y lo vio cuando estudiamos a Juan, que habían preguntas y hasta Juan tenía discípulos. Mira, ahí vienen los discípulos de Juan y toda aquella cosa, y Juan desde la cárcel le enviaba a preguntar cosas y Jesús le contestaba, y Jesús hablaba y daba testimonio de Juan y de lo grande que había sido en el reino del Señor, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Entonces, el punto que nos corresponde ahora es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, que son 12 versos que hay aquí, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vemos que la palabra Espíritu está en letra mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que había descendido sobre él, ahora era el que lo iba a estar guiando, dirigiendo. Tú sabes, Jesús no fue a este ayuno ahí porque dijo, ahora yo voy a ayunar. No, él fue a ayunar con una decisión, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú eres dirigido correctamente por el Espíritu Santo, los ayunos salen bien, las tentaciones se vencen, los ministerios son efectivos, ¿verdad? Cada uno tiene que aprender a ser guiado y dirigido por el Espíritu. Y entonces, dice, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y comenzó la tentación. Entonces, vamos a ir detalle por detalle para ver un poquito más sobre esto, ¿verdad? El bautismo fue un glorioso acontecimiento público, o sea,
Eso lo vio mucha gente y se regó por allí. Pero inmediatamente después llegó una agonizante experiencia privada. La tentación no fue pública, fue privada. Esa experiencia Jesús la contó después a los discípulos y la narraron. Pero ahí no estaban gente con Jesús. Estaba Jesús solo allí. Entonces, una experiencia privada. Las grandes bendiciones generalmente son seguidas por grandes tentaciones. Lo digo de nuevo. Las grandes victorias y bendiciones siempre son seguidas, muchas veces, por grandes tentaciones. Por eso que no se puede cuidar uno. Tiene que saber, ojo al pillo. No seas sabio en tu propia opinión. Va a venir algo que te quiere desviar de la victoria, ¿verdad? Por tal razón, ¿por qué Jesús fue tentado? La epístola de los Hebreos va más lejos y nos habla por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. O sea que la experiencia de la tentación le dio a Jesucristo la capacidad de ministrarnos como sumo sacerdote y decirnos, ustedes pueden vencerlo, porque yo lo vencí desde la perspectiva humana. Yo lo vencí desde la perspectiva natural y física, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra. Entonces ustedes también pueden. Eso fue lo que quiso enfatizar aquí el libro de Hebreos. O sea, él también fue tentado en todo y ahora nos dice que él no solamente nos da la capacidad o la orientación de que nosotros lo podemos hacer, lo que está diciendo también es, yo voy a estar con ustedes. Y no lo voy a dejar solo, los voy a ayudar. Por lo tanto, padeció siendo tentado. ¿Ve? Era una guerra dura y áspera. Algunos dicen que, puesto que Cristo era el Hijo de Dios, él sabía que no podía fracasar, pero no podía rendirse. Pero tal consideración transformaría a la tentación en una inútil farsa y negaría la clara declaración de Hebreo, que Hebreo dice que él fue tentado en todo, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque él, con la fuerza del Espíritu Santo, lo venció. No era porque entonces sería una farsa, sería un engaño. Ah, no, Cristo, fíjate, eso es para llenar el expediente. No. Él se enfrentó a la tentación desde la perspectiva encarnada, humana, pero lo venció con el poder del Espíritu Santo y la oración. Lo venció con la autoridad, con la conciencia que él tenía. Eso sí, es una diferencia de muchos de nosotros. Jesús tenía una conciencia clara del poder de Dios, cómo usarlo. Que es lo que nosotros hacemos aquí esta hora, cada día que aprendemos de la palabra, es aprender a usar esas herramientas espirituales y vencerla en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, debe haber experimentado el tormento y la tortura en su propio consciente, que nosotros sentimos cuando somos severamente tentados. En verdad que como hijo de Dios era omnisciente, pero él se enfrentó a la situación. Eso fue una parte de la encarnación, llegar a ser como nosotros. Tuvo que pagar ese precio para poder ser a la vez nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio por el pecado. Bendito Dios. ¿Sabe? Humanamente se enfrentó a la tentación. Para que nosotros no tengamos excusa. Y para que nosotros tengamos un modelo, un modelaje en Cristo.
Ese modelaje está ahí. ¿Con qué lo enfrentó? Pues con la oración, con la conciencia que tenía de que Dios estaba con él, de que estaba en obediencia, ¿verdad? Que estaba fluyendo en esa dimensión. Fíjense que dice, Jesús fue llevado desde el valle del Jordán, donde había sido bautizado, lugar ubicado a unos 300 metros bajo el nivel del mar, hasta las escabrosas colinas del solitario desierto de Judá. Y créame que lo que yo recuerdo de Israel es que eran lugares áridos. No es como aquí en Puerto Rico, que usted ve esas montañas verdes. No, allá tú ves mucho desierto, mucho lugar árido, esas montañas peladas, como quien dice. ¿Verdad? Por lo tanto, esa área de Judea era un desierto solitario con escabrosas colinas. Los tres evangelios sinópticos dicen que fue llevado por el Espíritu al desierto. Coinciden los tres. Fue bajo la divina dirección. Cuando las cosas van mal o somos duramente tentados, es fácil pensar que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando tiene algunos problemas, hay una cosa tonta, yo estoy fuera de la voluntad de Dios, esto que estoy haciendo, lo otro. No, hermano, no necesariamente. Es que te están zarandeando, es que hay una situación ocurriendo. Hay tentaciones, hay situaciones que enfrentar. Pero Jesús no dejó que eso cayera en su mente. Él estaba bien enfocado, él estaba muy bien dirigido, él estaba fluyendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando dice la palabra fue llevado al, que es el desierto, es sorprendente el contraste entre este y el ambiente de la tentación de Adán y Eva. Recuerden que Jesús es el segundo Adán. Ellos estaban en un hermoso paraíso, el huerto del Edén. Él estaba en el yermo desolado. Ellos tenían abundancia para comer. Todo lo que pudieran desear estaba allí en el paraíso, en el huerto. Él estaba hambriento. En aquel desierto no había nada, piedra lo que había. Ellos se hacían mutua compañía. Él estaba solo. Sin embargo, ellos fracasaron mientras Jesús venció. O sea que si tú ves el paralelismo que hay, vas a ver que Adán y Eva también recibieron su tentación, pero ellos, teniéndolo todo, se dieron. Y Cristo, en las condiciones más inhóspitas, se mantuvo firme. Por eso es lo grande el paralelismo que hay. Cristo vino a hacer lo mismo que Adán y Eva para demostrar que se podía vencer. Para abrirnos el camino a nosotros. Que las tentaciones se pueden vencer. Que las dificultades se pueden vencer. Que los obstáculos se pueden superar, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a ver las tentaciones estas, rapidito. Durante 40 días, Lucas 4:2 lo señala así, nuestro Señor sin duda fue tentado con sugestiones mentales. Muchas de estas tentaciones trabajaron en la mente, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros. Pero en las aquí descritas parece que claramente Satanás apareció en forma corporal y con palabras audibles, y eso fue adecuado a la escena en cuanto a una descripción clara e impresionante. O sea, no podemos dudar que la experiencia estuvo allí. Se trataba de Cristo. Tú sabes, vino Satanás allí a la operación él mismo, no delegó. El argumento conclusivo en contra de esta noción es que no hay en la tierra montaña tan elevada desde la cual puedan verse todos los reinos. ¿Te acuerdas que lo subió y le enseñó todos los reinos en el verso 8? Verso 8, cuando comienzas aquí a verlo. Primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te acuerdas la famosa? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. La verdad es que no hay unos lugares tan altos allí para eso. Por tal razón,
se cree que todo esto estaba trabajando también en la mente, ¿verdad? Y si en algo realmente la tentación ocurre de una perspectiva, cómo tú manejas las cosas en tu mente. Nosotros somos seducidos para pecar, pero es la mente la que decide si lo hace o no. Entonces, estaba trabajando también en la mente del Señor. Se emplea en el sentido de hacer la prueba de. Es probar, es experimentar, es mostrar, ¿verdad? Probar o hacer prueba de, poner a prueba para descubrir qué clase de persona es uno. Eso realmente es la tentación, te pone a prueba, te seduce. Pero desde el punto de vista de Satanás, Jesús era tentado, seducido a pecar, porque abriga la esperanza de hacerle caer. Todo eso es lo que estaba buscando. Sabía que si lograba eso, lo tenía bajo control. Y Jesús resistió y no permitió que su mente fuera dominada. Y esa es la clave para todo creyente, trabajar con nuestros pensamientos. No permitir que nuestros pensamientos nos turben. Nuestra gran lucha es en nuestra mente. Mire, nuestra lucha no es contra el diablo, es contra nuestros pensamientos. Y más que nosotros sabemos que por la autoridad de Jesús el diablo ha sido derrotado. Pero sigue la misma situación. Entonces nuestra batalla es con la mente. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de los pensamientos. Por tal razón, Cristo fue tentado por el diablo. Marco nunca usa ese término. En su lugar emplea Satanás, no usa diablo. Usa la palabra Satanás, Marcos 1:13. La palabra griega diabolos quiere decir impostor, falso acusador, uno que engaña, uno que engaña la mente, se la divide. Por lo tanto, esa misma palabra diabolos o diablo, en el francés diable, en el inglés devil, en español es diablo. O sea que ha venido pareciéndose siempre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, como ya lo había hecho Moisés en el monte Sinaí y Elías en el desierto. Después de los 40 días tuvo hambre. Bueno, claro, es una necesidad física. Pero durante los primeros 40 días usted va a ver que Jesús pudo, con el Espíritu Santo, fluir. No fue hasta los 40 días que terminó que tuvo hambre. Y ahí empieza todo el proceso de la tentación. Los primeros 40 días no había diablito que entrara. Jesús estaba orando, estaba en la presencia del Señor. Cuando Él termina, es entonces que viene la tentación, la dificultad, ¿verdad? La crisis. Marco nos da una breve declaración sumaria sin entrar en detalle sobre los 3 ataques específicos. Mateo y Lucas no dan los 3, nos dan los 3, pero en distinto orden, no igual que lo hace Mateo, ¿verdad? Una de las armas favoritas del diablo es la duda. Esa es una de las armas, la mente, trabajar en la mente y sembrar duda. Todo el tiempo, para dividir tu mente, para engañarte, para que uno dude, para que uno comience a turbarse. Por eso Jesús habla tanto y nos enseña a fortalecer nuestra mente, ¿verdad? Por lo tanto, le dice, si eres hijo de Dios, en forma similar comenzó su ataque a Eva, ¿se acuerdan? Con que Dios ha dicho, siempre sembrando duda, siempre tratando de dividir la mente, de que uno comience a hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces el diablo apeló a la necesidad física de Jesús, dice que estas piedras se conviertan en pan. Satanás probó la misma treta con el primer Adán. Entonces le había resultado también que creyó que era sabio volver a emplearla otra vez. Intrínsecamente no había nada de malo en que Jesús realizara un milagro para
proveerse comida. Pero obedecer a Satanás sí es pecado. Por eso cuando venga una tentación de parte del maligno, usted parece firme, no ceda, usted tiene un Señor. Hacerle caso al ofrecimiento carnal y pecaminoso es usted renunciar a su Señor. ¿Me parece firme? Diga, no. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que Jesús le replicó, escrito está. Le citó la Escritura, porque la Escritura te da autoridad. Para usted enfrentarse a la tentación y a los problemas, tiene que tener Escritura. Tiene que saber lo que está escrito, tiene que ampararse, porque la Escritura produce una fe extraordinaria. Aparte que te da un poder delegado que tiene que ser reconocido por las tinieblas, porque la Escritura es luz. Ya ha sido escrito y todavía sigue escrito. Esto hace hincapié en la eterna inmutabilidad de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho es más poderoso que lo que diga cualquier avechucho por ahí. Jesús enfrentó a Satanás y lo venció con las mismas armas que están a nuestra disposición. O sea, que es lo mismo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. En las 3 ocasiones, él citó el libro de Deuteronomio. La primera de las citas fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:3. En la segunda tentación, el diablo lo llevó a Jesús a la santa ciudad. El diablo puso a Jesús sobre el pináculo del templo. Acuérdese que trabajando en su mente, el lugar más alto de la ciudad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, échate abajo. Le estaba dando órdenes. Usted tiene que recibir órdenes del pecado, de la maldad. No deje que ordene su vida. Los judíos de entonces esperaban que su Mesías habría de llegar repentinamente con una aparición espectacular en el templo. Por eso lo estaba haciendo. Él estaba diciendo a Jesús, vamos, súbete ahí y que te vea todo el mundo. Tú eres el Mesías. Mire todas las tretas que usa. Aquí se presentaba la oportunidad de Jesús para ganar la aclamación nacional como el Mesías, pero él resistió la tentación del sensacionalismo. ¡Wow! Y se mantuvo firme. Él sabía lo que él vino. Por eso tú tienes que saber cuál es tu propósito. Y no claudicar. ¿Verdad? Por lo tanto, Jesús volvió a blandir su espada, la palabra de Dios, y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, citando el libro de los Salmos. Luego en el verso 8, que lo vimos ahorita, un monte muy alto, después de presentarle a Cristo una visión de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le lanzó esta sorprendente proposición. Todo esto te daré si postrado me adorara. Wow, estaba desesperado ya. ¿Qué tentación era esta? ¿Ganar todo el mundo sin ir a la cruz? Le ordenó a Satanás que se fuese. Una vez más citó la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y le estaba citando Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Satanás tentó al Señor sobre 3 niveles. El físico, que era la comida. El intelectual, hacer algo que causara sensación. Y el espiritual, que postrado me adorara. Y en todo Jesús lo venció. Es obediencia al mandato de Cristo. Cuando la obediencia al mandato de Cristo se manifestó, el diablo lo dejó. Entonces vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían. Le trajeron alimento, le trajeron de todo, le saciaron y le dijeron, tuya es la victoria. ¡Wow! Estos 2 elementos que hemos visto hoy, el bautismo y la tentación, marcaron el comienzo del ministerio de Cristo.
y ya sabía el diablo que tenía sentencia de muerte. Y ya sabían los discípulos de Juan que Jesús vino humildemente, pero que había sido cumplimiento profético y lleno del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante vamos a comenzar a ver Jesús predicando y haciendo milagros y sanando y libertando y cumpliendo profecía y preparándose entonces para la muerte de cruz. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que esto te ayude a... Estos son estudios bíblicos, esto no, ¿verdad? Es diferente a la predicación y a ciertas otras cosas que hacemos. Esto es para estudiar sistemáticamente el modelo de Jesús en los evangelios. Espero que te bendiga, que te edifique, que seas lleno de esa gracia del Espíritu Santo. Le oro a Dios para que esa palabra sea revelación en ti, te bendiga y tú también puedas ser un vencedor en el nombre del Señor. Paz y gozo. Recuerde que el domingo estamos también aquí, desde cerca de las 11 de la mañana. En el templo estamos a las 10, ¿verdad? Pero en la transmisión. Y nos puede seguir por esta misma página o en nuestro canal de YouTube, tanto los mensajes como Apóstol Ricky Rosado y todo lo que estamos haciendo. Las personas de nuestra iglesia que siembran y ofrendan lo hacen a través de las plataformas digitales, pero lo puede hacer también no solamente a través de entrando a nuestra página y ver todo lo que tenemos ahí, sino a través de Fe y Gracia, TH Móvil, CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia, TH Móvil. Que Dios bendiga tu semilla, que Dios bendiga tu ofrenda y seas tú más que bendecido. Bendiciones, Dios me los cuide. Muchas gracias.